Buenos días, profesora. Para Y primero vamos empezar con a el dar video inicio a introductorio, lo que por favor. corresponde al día de hoy. Bienvenidos a todos. En el Claustro Gómez, Ok, Panamá, con la última tecnología en educación virtual, estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7, para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Clausto Gómez en su máxima expresión? ok. Ahora entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que están presentes de parte del Instituto Claustro Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las tendencias de la psicopedagogía. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Ok. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es pedagogía. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es psicopedagogía, conocemos que es una disciplina que es base en el ámbito educativo y que esta disciplina además se va a encargar de desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y que el objetivo principal de esta psicopedagogía es comprender la manera en la que el aprendizaje va a repercutir en los alumnos y diseñar esas estrategias pedagógicas para promover un aprendizaje efectivo. Recordemos que para cada estudiante el aprendizaje va a tener un impacto diferente y también va a tener una connotación distinta. Es decir, para cada estudiante tenemos nosotros como facilitadores que evaluar que realmente el aprendizaje está llegando de forma correcta y que el mensaje que nosotros vamos a transmitir realmente sea el que llega para los estudiantes. Por esa razón, actualmente se consideran evaluaciones no solamente desde el punto de vista eh, con, cognitivo, y aparte la evaluación es de índole, eh, de índole con, cuando hablamos acerca de cualitativo y cuantitativo. Cuando hablamos de la índole, buen día, Edith, cuando hablamos de la índole cualitativa, hacemos referencia a aquella situación en la cual nosotros podemos establecer un porcentaje. Y cuando hablamos de la índole cualitativa, nosotros podemos establecer una índole desde el punto de vista del desarrollo
de las habilidades y de las destrezas que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Actualmente, dentro de la psicopedagogía, se implementan diversas estrategias con la finalidad de mejorar la calidad de la educación. Una de las tendencias más destacadas dentro de este enfoque psicopedagógico ha sido el centrado en el estudiante, donde se busca promover la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento. Actualmente, las universidades se encargan de fomentar metodologías basadas en la resolución de conflictos y el aprendizaje colaborativo mediante la integración de tecnologías en el ámbito educativo, con el fin de facilitar la interacción y el acceso a los diferentes recursos digitales que pueden existir. Otra tendencia que realmente es importante es el énfasis que debe hacerse en la educación inclusiva. Las instituciones actualmente están trabajando en la creación de ambientes educativos que valoran la diversidad y que además promueven la equidad y la igualdad en cuanto a las oportunidades. Aunado a esto, se establecen políticas y programas de apoyo con la finalidad de integrar a los estudiantes con capacidades especiales, haciendo uso de las diferentes estrategias de inclusión para las personas con diferentes culturas, géneros y condiciones socioeconómicas variadas. Ha evolucionado y actualmente en el siglo XX surgen diferentes corrientes pedagógicas que han a su vez dejado huellas en las prácticas educativas basados en el enfoque constructivista propuesto por teóricos como Jean Piaget y Vygotsky, destacando así la importancia de la construcción individual y social del conocimiento. Hablamos también de la importancia de la aplicación de ese aprendizaje dentro del nivel social de nosotros, que ese aprendizaje realmente sea significativo. Y enfocamos entonces la teoría propuesta por Albert Bandura. La pedagogía crítica, impulsada por Paulo Freire, enfatiza la concienciación y la transformación social a través de la educación. Estos enfoques y otros enfoques han influido de forma positiva en lo que se conoce como la enseñanza y el aprendizaje actual. De la tecnología en el ámbito de la psicopedagogía ha hecho un auge y ha marcado una diferencia. En las universidades actualmente se están adoptando numerosas plataformas de aprendizaje en línea. En el caso del Instituto Claustro, contamos con aprendizaje e-learning, que significa que ustedes ahorita están conectados. Sin embargo, si hay alguno de ustedes que por razones ajenas a la voluntad no pueden conectarse en este momento, esta clase va a quedar grabada
y la persona puede acceder a la misma y puede observar todas las interacciones que actualmente nosotros estamos desarrollando y que vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Además de esto, existen sistemas de gestión de este aprendizaje en aplicaciones móviles, por ejemplo, que permiten el acceso a contenidos educativos en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, se están utilizando herramientas como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la gamificación educativa, con el objeto de hacer que este proceso de aprendizaje sea más interactivo, inmerso y motivador al estudiante. Recordemos que cuando nosotros hablamos de realidad virtual, podemos observar videos interactivos en los cuales se le puede dar la opción a los alumnos de elegir la alternativa por la cual va a surgir, por ejemplo, un cuento. Y de esta manera el alumno se va a sentir que tiene la capacidad de decidir dentro de los esquemas propuestos allí. Tenemos lo que es la inteligencia artificial. Y dentro de esta inteligencia artificial vamos a conocer que existe lo que es herramientas de aprendizaje como lo son el ChatGPT, en el cual usted le da una instrucción o un comando a un asistente virtual y este se va a encargar en base de los algoritmos que ha ido canalizando de realizar la instrucción que usted le está dando. Hemos estado al punto de realizar esta labor de inteligencia artificial en la que usted tiene la capacidad de indicar, por ejemplo, en el ChatGPT, a ese asistente en qué tono quiere usted que se realice un informe, por ejemplo, si lo quiere realizar en un tono formal, en un tono semiformal, en un tono coloquial. Si usted quiere redactarlo en primera, segunda o tercera persona, incluso tiene la capacidad de dar la instrucción de si usted quiere que el tema, el informe, la tarea, el taller se desarrolle como un experto en determinada gama. Y en cuanto a la gamificación educativa, tenemos la capacidad de enseñar al alumno por medio de la adquisición de logros. Esta gamificación educativa vamos nosotros a considerarla a partir, como base, a partir del juego Minecraft, en el cual se va a desarrollar un aprendizaje constructivo en el cual la persona va a ir construyendo, valga la redundancia, diferentes, sea personajes, lugares, entornos, incluso retos, y a medida que esta persona va construyendo ese espacio, puede ir alcanzando niveles y desbloqueando otro tipo de aprendizajes y logros. Cuando nosotros hacemos uso de estas tres estrategias dentro de la pedagogía, nosotros tenemos que orientar al alumno porque actualmente hay una disyuntiva en cuanto al uso de la inteligencia artificial y los beneficios que ésta realmente pudiese traer, y si es beneficioso o si es perjudicial para el estudiante. Y la respuesta es que nosotros como docentes tenemos que tener la capacidad de orientar a ese estudiante para que realmente esta inteligencia artificial sea bien orientada y no genere incapacidades en el alumno. Es decir, si el alumno no tiene ni idea de cuál es el informe que está presentando, como docentes nosotros tenemos que saber que ese informe que él está presentando debería ir elaborado con un interrogatorio
y que en este interrogatorio él tenga la capacidad de hacer una defensa de la investigación que realizó. La pedagogía en el contexto de educación a distancia. La educación a distancia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y esta pedagogía juega un rol fundamental en este contexto, en la enseñanza virtual y además presenta retos y oportunidades particulares que requieren esta adaptación de las estrategias y las características de esta pedagogía dentro de un entorno laboral y, en el caso de la educación a distancia, esta adaptación y la proyección que se va a hacer para que las diferentes plataformas que nosotros vamos a utilizar tengan las herramientas necesarias para cumplir con un objetivo determinado. Educación inclusiva dentro de las universidades. La diversidad en el ámbito educativo es un tema central en la pedagogía actual, en las instituciones, dentro de esta implementación pedagógica inclusiva que va a permitir incluso una valoración en cuanto a la cultura, a la etnia, en géneros, en habilidades y en destrezas. Esta pedagogía inclusiva, además, busca garantizar la igualdad y la equidad en las oportunidades educativas para todos los estudiantes basado en esta inclusión y considerando a su vez las características individuales y contextuales que se implementan en las prácticas y en la adaptación de materiales educativos y flexibilización de las diferentes evaluaciones. Además, es tarea de nosotros los facilitadores el lenguaje inclusivo y la formación docente en las diferentes temáticas de diversidad y equidad. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Y si no hay dudas, Todo claro por el quiero momento. que por favor 3 estudiantes me indiquen. Gracias, Carlos. Quisiera que 3 estudiantes me indiquen desde su perspectiva laboral cómo es la inclusión, cómo es esa nueva alternativa de tecnología dentro de su ámbito laboral. Profesora, yo tengo una pregunta. Usted habló acerca del lenguaje inclusivo. ¿Puede ampliar en eso, por favor? Ajá. Ok. Actualmente tú sabes que existen tendencias dependiendo del país donde nosotros nos encontremos. Estas tendencias han sido muy amplias ahora y existen unas inclusiones dentro del lenguaje que nosotros como docentes, al momento de que nuestros alumnos, sobre todo por la situación de las redes sociales, nuestros alumnos utilicen algunos lenguajes como por ejemplo amigue y nosotros no nos parezca de la forma correcta o no debería ser utilizado especialmente por niños, nosotros no debemos utilizarlo como un tabú, todo lo contrario. Escuchamos y damos la orientación adecuada a los niños o a los adolescentes en cuanto a lo que nosotros podamos conocer de esto, sin necesidad de ridiculizarlos,
sin necesidad de nosotros hacer gestos que nos impacten, para poder nosotros como facilitadores trabajar con esta inclusión siempre adaptada a las edades de los niños. Ahora quiero escuchar a 3 alumnos que me hablen acerca de sus experiencias. Voy a dar plazo de 1 minuto y si no, los nombro a ustedes para que puedan hablar. Ok. Carlos, dentro de tu experiencia, en tu labor que ejerces actualmente, ¿cómo observas tú esta inclusión a nivel cultural, de género y tecnológico en las diferentes lugares donde tú laboras? Buenos días. Bueno, hablando de la inclusión de las tecnologías y todo esto, por el momento no las he usado porque es un colegio público y hay muchas realidades. Hay estudiantes que sí tienen acceso eh, a los teléfonos, a las computadoras, Ok. al internet, y hay otros que no. Entonces, se me hace casi imposible aplicar todo esto porque dejaría un grupo Ok, considerado de estudiantes por fuera. En cuanto a lo que es el lenguaje, ok. pues no lo uso, y es más, ahora que lo menciona, trabajo con estudiantes de premedia y media, estudiantes de 12, 13, 15, 16, Ujú. y ni ellos mismos lo utilizan, teniendo pues estudiantes que sí, pues Perfecto. eh, ya se han identificado con una orientación Sexual diferente, diferente. pero ni entre ellos, exacto, ni ellos Ok. mismos la utilizan, así que yo tampoco la utilizo. Perfecto. Perfecto. Fíjate, en tu caso, según lo que tú me indicas, vamos a ver la diversidad es en la parte cultural, porque se viven diferentes Exacto. realidades allí. Y tú como docente lo que tienes que hacer es hacer que todos se sientan iguales y que no porque alguno pertenezca, por ejemplo, a una comarca o que viva un poco más lejos y que a lo mejor en su casa no exista un acceso a Internet, esta persona sienta que tiene menos posibilidades. Y nosotros como Ujú. docentes lo que tenemos que hacer es siempre hacer esa integración en todos los estudiantes para que ellos se sientan motivados y el aprendizaje realmente sea significativo. Gracias, Carlos, por el aporte que nos Entiendo. diste por acá. Creo que nos escribieron. Vamos a leer. Eh, Buen día, Edith. Ok, no nos dicen sino buenos días. Vamos a escuchar a otras 2 personas y continuamos con el desarrollo de la clase. Profesora, yo puedo aportar de que yo sí he podido incluir en cuanto a la inclusión en la tecnología. eh, Ahora mismo yo estoy enseñando a nivel universitario y yo utilizo mucho la tecnología Muy bien. porque, claro, en el salón donde estoy sí Ajá. hay un smartboard, sí tengo acceso al internet, pero los estudiantes Ok. en la misma Ujú. institución, ellos no ofrecen el Wi-Fi. Saben que en muchas instituciones el Wi-Fi está abierto y los estudiantes tienen acceso al internet, pero en este no. Entonces los estudiantes tienen que trabajar en base Ok. a sus Muy datos móviles. Muchas veces, bueno, ok. cuando hago las actividades, sí me he asegurado de que todos tengan Ujú. acceso al internet,
pero en algunos casos sí, dependiendo del salón en que estamos, no tienen acceso. Entonces, lo que uno puede hacer es hacer que ellos trabajen en grupos con estudiantes, de que aunque ellos no tengan los datos móviles, ellos no se sientan excluidos, y también tienen que sentirse de que la institución está a la vanguardia utilizando tecnología, porque obviamente sabiendo el estudiante en qué era estamos de la tecnología y no usarlo, ellos se van a sentir como que no es moderno, no es moderna la educación. Entonces, sí trato de incluir, Muy bien. no todos los días para tener esa dependencia, porque también puede que falle la conexión o cualquier otra dificultad técnica, pero sí lo trato de utilizar bastante a menudo para que ellos tengan esa experiencia de que el Internet no solamente sirve para ver videos, para jugar, para chatear, pero ellos puedan tener esa experiencia utilizando la tecnología en la educación. Muy bien. Y fíjate, Jen, que cuando tú haces ese aporte, tú estás haciendo la inclusión. Y es eso lo que nosotros buscamos, que todos los estudiantes se sientan dentro del mismo centro como parte de algo, porque incluso cuando nosotros somos adultos y no nos sentimos parte de algo, nosotros vamos a hacer un rechazo automáticamente del lugar donde estamos. Por eso es tan importante que dentro de la labor del docente, si nosotros incluso hay algo que realmente no nos parece y nos sorprende, nosotros no podemos hacer gestos ni utilizar tabú. Todo lo contrario, nosotros como facilitadores tenemos que indagar y para indagar tenemos que hacernos parte de esos temas de conversación que nuestros estudiantes puedan tener. ¿Ok? Muy bien, vamos a escuchar finalmente a otra persona para dar continuidad. Hola, buenos días. Yo soy la profesora Xiomara. Actualmente trabajo con primaria y tenemos dos casos en el salón de 2 niños con TDAH. Y es difícil porque ellos son 30. Entonces, 2 con este problema significa una adecuación, a veces una atención personal para ellos, porque cuando no les das atención, ellos tienen la capacidad de desordenar totalmente el grupo, llaman la atención y hay que darles un tiempo bastante difícil, porque cuando estás dando una clase, ellos gritan. Cuando tú estás de espalda, ellos están haciendo otra cosa. En la escuela donde laboro, no hay herramientas para trabajar. Significa que yo tengo que llevar las mías como pueda hacerlo. Utilizamos la que es la tecnología por parte del Internet, lo que son los cuentos. Estoy observando que cuando ponemos un cuento, como que se quedan escuchando, ponen un poco más de atención, es algo que... Y responden, porque hay preguntas después del cuento, entonces ellos responden. Quiere decir que por este método, al escuchar, ellos están captando la información y están adquiriendo el conocimiento que nosotros queremos. La situación es que si ellos pudiesen observarlo, ganaríamos más, sería mucho mejor. Claro. Pero su atención solamente dura 5 minutos. Lastimosamente, con los chicos de inclusión, el tiempo de atención no es el mismo que con un estudiante regular. Claro. Y son cosas que nos afectan. Claro. Hemos llegado al límite en apenas trimestre y medio de tener que utilizar al maestro supuestamente de inclusión para que los apoye un poco. Pero entonces se sienta al lado y el objetivo no es que le hagan el trabajo, es que ellos desarrollen capacidades, que ellos capten y que ellos tengan conocimiento de lo que estamos haciendo ahora para que mañana eso les pueda servir a ellos. Entonces, considero que si hay recursos que utilizo como de papel,
donde también ellos se quedan sus 5 minutos de atención, donde ellos van desarrollando verbalmente y me van contestando, pero esto me lleva mucho tiempo porque tengo que dedicárselo a ellos dos. Mientras la otra parte del grupo ya va más avanzado, ellos no van al mismo nivel. Entonces, debemos de encontrar una forma, ya que estamos todos juntos, de que todos participemos al mismo tiempo, de que todos captemos el mensaje al mismo tiempo y que el educador, en este caso yo, no termine desgastada al final de la jornada, porque es lo que está sucediendo. Yo me estoy desgastando con 2 estudiantes que casi se llevan la mitad de mi tiempo porque yo no puedo voltear la espalda porque ya cuando pasan sus 5 minutos de atención, ellos tienen necesidad de otra actividad. Se refirieron al audio, se refirieron a la psicóloga, nos enviaron el diagnóstico y dicen que lo que tenemos que darle es mucha atención y debemos de estar conscientes de que estamos en una escuela pública, no en una escuela donde donde tenemos una clase especial para ellos, donde ellos necesitan mucho reforzamiento, es cierto, porque de los dos, uno no escribe ni lee, habla bastante, pero no escribe ni lee. Sí, entonces el otro desarrolló capacidades de escritura y lectura. Tiene problemas de aprendizaje. Entonces son cosas Tiene problemas de aprendizaje también. Uy, bastante, y de conducta, y ahí me salió ahora que tienen autismo, y entonces son cosas que a nosotros nos está afectando bastante, y que el Ministerio de Educación ni por allí se ha enterado, porque si esa escuela es pública, debería tener todas las herramientas, una computadora por aula, un tablero especial, porque yo trabajé en otra escuela particular donde teníamos estas deficiencias y los chicos eran totalmente enviados a trabajar en ese tablero, esa computadora, esas actividades que se desarrollaban, y ellos sí tenían una forma de, pero nosotros acá en las escuelas públicas, el educador es el que le corresponde estar haciendo totalmente todo lo que es las partes de las herramientas, las estrategias, para poder entonces llegar a esos chicos. Imagínense en un salón donde en vez de 2, pues en 5, o sea que ahí ni entráramos. Son cositas que debemos de mejorar y de buscar la solución ante esta situación. Gracias. Ok, y fíjate una cosa, Xiomara, gracias a ti. Aquí hemos visto varias realidades. Está la realidad que percibe Carlos, que es la diferenciación cultural. Está la realidad que percibe Jen, que es este desequilibrio en el aspecto tecnológico, que es una realidad social, y está lo que tú estás planteando, que engloba también lo que es la diversidad en cuanto a las discapacidades que pueden tener algunos alumnos con relación a los que no la tienen. Y que si bien es cierto, ustedes como docentes pueden adaptarse y que dentro de sus posibilidades, como bien lo indicas, está en una escuela pública, pues debería ser una prioridad el hecho de que en esas escuelas públicas, en vista de que existe esta necesidad, porque están presentes estos niños que tienen esas condiciones especiales, hacer unas adaptaciones y que esos docentes que ellos les asignan deberían ser más participativos y tener estrategias para mantener la atención, en este caso que tienen TDAH, porque si ellos tuviesen autismo, entonces el trato es diferente. Y ustedes como docentes, por supuesto, aun cuando existen estas áreas integrativas, también tienen que tener una ayuda adicional porque esto realmente requiere la atención especial, como tú lo indicas. Muy bien. Entonces, en base a esto, nosotros podemos saber que realmente sí existe una necesidad de la aplicación en cuanto
al ámbito de esta inclusión. Pero además de eso, nosotros tenemos que observar, por ejemplo, cómo nosotros evaluamos ese conocimiento. En la pedagogía, la evaluación va a permitir que midamos ese aprendizaje de los estudiantes y que retroalimentemos ese proceso educativo, que además no debe verse únicamente como el reflejo de una calificación final, sino como una herramienta para identificar las fortalezas, las debilidades y la destreza y la mejora de este aprendizaje y cómo ese aprendizaje nosotros lo podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Además de esto, actualmente se están implementando enfoques evaluativos integrales. ¿Qué quiere decir un enfoque evaluativo integral? Que va a enfocar lo que es todos los aspectos dentro de un mismo conocimiento. ¿Cómo puedo yo resolver una situación conflicto en base al aprendizaje que yo estoy viendo en mi labor? Además de eso, vamos a ver que se utilizan más allá de aquellos exámenes tradicionales, el cual usted le iba a colocar al alumno en base a un tema, que el alumno le desarrollara ese tema, y en base a que usted pudiese determinar si el alumno captó o si el alumno no captó mediante una calificación cualitativa o mediante una calificación cuantitativa. A todas estas nosotros podemos hacer estudios de casos, nosotros podemos hacer preguntas que se relacionen más con la cotidianidad. Además de esto, nosotros podemos saber que para evaluar las competencias van a existir numerosos portafolios digitales y que esos portafolios digitales a nosotros nos pueden servir de base y que esa base nosotros la vamos a ubicar de acuerdo con las necesidades del aula. Las rúbricas de evaluación también y la evaluación entre pares va a permitir que estas estrategias de valor en cuanto al aprendizaje sea de forma auténtica y esté contextualizada considerando ese desarrollo de las diferentes habilidades, de las actitudes y de los valores. Dentro del rol de la investigación en la pedagogía va a influir la investigación y que la misma va a hacer una contribución en este desarrollo de tecnologías novedosas y se va a aplicar en las teorías desde aquellas que son base hasta aquellas que se van desarrollando. Además de esto, van a existir prácticas en el ámbito educativo que se van a basar en la evidencia y a través de esta podemos identificar problemas, analizar tendencias, hacer propuestas, soluciones, situaciones innovadoras con el objetivo de mejorar la calidad en cuanto a la educación. Las universidades actualmente están promoviendo esta investigación pedagógica a nivel de los profesores, a nivel de los estudiantes, y se busca fomentar la participación, la ejecución
y la creación de proyectos, así como la publicación de artículos científicos, la asistencia a congresos, a eventos académicos y la implementación de la vinculación entre investigación normal, investigación práctica educativa, y que estos resultados, a su vez, puedan ser aplicados de manera efectiva dentro del aula. Finalmente, nosotros como facilitadores buscamos la promoción de estas habilidades sociales, emocionales y éticas, y que exista además una integración dentro de estas tres. En el ámbito del desarrollo académico, esta formación integral va a buscar esa promoción de habilidades sociales, emocionales y éticas que van a permitir a los estudiantes desenvolverse de manera efectiva en la sociedad. Además de esto, es importante la implementación de diferentes programas y actividades extracurriculares que fomenten a su vez una formación integral y global de los estudiantes a través de los valores, de la ética profesional, del trabajo en equipo, del liderazgo y de la aplicación de la inteligencia emocional. Y además se busca fortalecer la capacidad de reflexión crítica y la toma de decisiones éticas. Muy bien. Para finalizar, quiero saber si existen dudas en alguno de ustedes, si existen aportes que ustedes quieran hacer, si existen situaciones que nos quieran comentar, que al igual que Carlos, que Jenny y que Xiomara nos permitan a nosotros hacer un aprendizaje constructivo. Recuerden que acá la base fundamental del Instituto Claustro es que el aprendizaje realmente sea significativo, y por esa razón nosotros innovamos en cuanto a la enseñanza y nos gusta que el aprendizaje sea, aparte del que facilitamos nosotros, provenga de ustedes mediante las experiencias que ustedes puedan tener. Los escucho. Hablaste de evaluar a un estudiante con un problema como el de nosotros, por ejemplo, el de los niños míos de TDAH, y que la evaluación no va a ser cualitativa o cuantitativa. No vamos a tener una evaluación cuantitativa para ellos dos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el aprendizaje de ellos? Porque es mínimo lo que ellos están captando a veces. ¿Cómo se evalúa? Porque realmente necesitamos poner a fin de trimestre una evaluación en una boleta. ¿Cómo hacemos esto? Correcto. No es que no se va a hacer una evaluación cualitativa o cuantitativa, no solo a ellos, sino a los estudiantes en general, sino que si nosotros hablamos de innovación en cuanto al aprendizaje, nosotros vamos a determinar que no solamente una evaluación cuantitativa, es decir, con un porcentaje, nos va a determinar cuáles son esas habilidades o esas destrezas que ellos adquieren. En el caso de niños, adolescentes o adultos con necesidades especiales, nosotros, dependiendo del nivel de neuropatología que el niño tenga, nosotros vamos a poder desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, tú me indicas que tú tienes un niño que no lee ni escribe, pero te aseguro, y tú me lo vas a confirmar, que ese niño tiene otras habilidades y que además tú tienes la capacidad de control en esos niños y que ellos te escuchan a ti y especialmente
te responden cuando tú les lees los cuentos. Es decir, que ellos tienen un aprendizaje significativo y que ese aprendizaje significativo tú lo puedes valorar en cuanto a las cualidades. Por esa razón, se busca que el docente tenga un equilibrio y que ese equilibrio sea en cuanto a la evaluación cualitativa, es decir, de acuerdo con las destrezas que el niño alcanzó, obtuvo una calificación de A. Te pongo un ejemplo. Mayoría de destrezas alcanzadas durante el periodo de aula a efectos de boleta. Y que esa evaluación cuantitativa tú lo vas a valorar en cuanto a la parte que tú requieres en un porcentaje de esas destrezas, con cuánto porcentaje él me da unas respuestas favorables en cuanto a lo que se ha aplicado. ¿Sí me expliqué? Algo, bastante. Porque mira, yo trabajé en secundaria con chicos de especiales en geografía. Y yo tenía un estudiante que él ni tan siquiera estaba sentado, pero él en su mundo no estaba allí. Pero un día llevé un mapa gigante, lo puse en el tablero, les entregué a cada uno unas copias del continente que estábamos trabajando y les dije, saquen lápiz de colores y van a ponerle el nombre a cada uno de los países que integran el continente y lo van a colorear de acuerdo como está en el mapa, en el tablero. El muchacho fue el primero que terminó. Ok. Y me llamó la atención porque yo me quedé mirando y yo dije, o sea, tú lo trabajaste en todo el trimestre, no te dio la gana, no quisiste, no te interesó, y en 5 segundos él hizo lo que debió haber hecho durante el trimestre y lo hizo bien, lo hizo bien. Y me dice, póngame mi 5. Y yo dije, ok, si te ganaste el 5, ¿no? Pero me dejó, todavía se fue y me quedó así porque después que me entregó ya se perdió de nuevo. Y me quedé así, claro, que pero ¿sabe o no sabe? Claro, fíjate algo, Xiomara. Lo que pasa es que allí en esos casos hay que determinar, porque según lo que tú me dices, no conozco al muchacho, no lo he evaluado, pero según lo que tú me indicas, probablemente él tenga autismo y el autismo puede ser de severo a grave y él te escucha, mas no te hace contacto visual y todo lo que tú le has dicho tiene un aprendizaje significativo para él. Él ha hecho de alguna forma alguna conexión contigo, aun cuando no sea como los demás niños, ¿sí? Y fíjate que generalmente cuando existe lo que es la parte del autismo, nosotros vamos a saber que las habilidades sociales es lo que se tiene que trabajar, pero que en el aspecto cognitivo generalmente tienen un coeficiente superior al promedio. Entonces, en ese caso, tú pudiste hacer tanto un aprendizaje significativo para ese niño como una evaluación, en este caso la tuviste cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Cualitativa, pudiste ver que él automáticamente al ver el mapa se motivó y él asoció todo lo que tú le habías dicho antes con eso, esa evaluación. Y desde el punto de vista cuantitativo, porque tú obtuviste ese 5 que tú estabas evaluando en esa actividad como tal. ¿Sí me explico? Sí, lo que pasa es que todo esto se resume en que el docente tiene que dar su máximo en el aula de clases con estos chicos y sin dejar los otros atrás. Correcto. Y en verdad es como, wow. Correcto. No, es que la responsabilidad es muy grande. Es muy grande porque no está enfocado en lo que ustedes deberían hacer. Ustedes deberían tener esa ayuda. Y aun cuando no les dan esa prioridad, no se cansen de decir eso en reuniones, manifestar esa importancia, porque ustedes están aquí actualmente preparándose
en todos los ámbitos, en esta formación integral que ofrece el instituto, para que ustedes sean escuchados, porque ustedes están capacitándose para dar lo mejor a los estudiantes. Pero también tiene que haber, desde el punto de vista gubernamental, una estructura en el cual se designe una cantidad especial para esas ayudas que realmente son necesarias para el buen desarrollo real de un aula, completa como se quiere. Gracias, Xiomara. Escuchamos a otra persona para hacer el cierre. Escuchamos a Francisco Javier, que lo veo por allí muy cómodo. Buenos días. ¿Cómo estás, No, es que Francisco? muy bien, es que me conecté un poquito tarde, así que estaba escuchando nada más porque Ok, estaba tratando de centrarme un poquito. Sí. ok, pero Francisco, dentro de lo que tú escuchaste, porque sí veo que estás escuchando, Jen, ya te vamos a Ajá. escuchar. Porfa, cierra el micrófono. Ok, gracias. Dentro de lo que tú escuchaste, cuéntanos un poquito qué puedes percibir tú en cuanto a esta situación en la que hablamos de lo que es las inclusiones, de lo que es ese desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, Francisco. Como le digo, no pude haber escuchado todo lo que han hablado. No le podía redactar Ujú, tanto, pero este, eh, bueno, lo que sí puedo percatar ya lo último, como estaba diciendo la profesora, pues buscar esa parte ujú, mínima que ellos puedan esto captar muchas cosas, porque lo que estoy muy viendo que el bien. estudiante con las cosas necesitan algo mínimo, algo sencillo que se vayan desenvolviendo, porque no se le puede llevar tantas cosas grandes, Ujú, demasiado, porque no quieren hacerla nada. Entonces hay que ir como poco a poco buscándole esa partecita a ver dónde se le puede encontrar la ujú, manera de que ellos puedan trabajar. Como dice la profesora, buscó algo mínimo y le impresionó. Entonces hay cosas que a ellos les impresiona, les gusta y les gustan mucho los juegos, ujú. las cosas didácticas. ¿Ves? Esas cosas didácticas les gustan mucho, porque ya ellos realmente ya no están como en Ok, lo que era de antes, lo que es la metodología vieja, ya no están adaptados a eso. No están adaptados a eso, muy a mucha teoría, muchas cosas. Sí, pero de lo que pude captar, sí, 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 la verdad que sí es interesante los puntos. excelente, Francisco. Ujú. Muchas gracias, Ok, Francisco, por la sí, intervención. sí. Vamos a escuchar a Jen y luego escuchamos a Francisco Rodríguez. Bueno, lo que yo quería decir era, como dijo la profesora Xiomara, en un momento también me tocó dar clases en la secundaria, y como Ujú, profesores, sí, profesores, no estamos capacitados para dar clases a niños con necesidades especiales. Nos toca aprender sobre la marcha. Y ok, lo que me di cuenta de eso es de que los niños autistas son bastante artísticos, son bastante ujú, visuales. Eh, ujú, ¿Cómo evaluarlos a ellos diferentes de los otros niños? Podría ser de manera oral, ujú, en vez de entregarle ejercicios con 4 o 5 partes escritas, se puede hacer ujú, la evaluación oral, hacerle las mismas preguntas pero de manera oral. Quizás ellos puedan, vamos a ujú, decir, si es un cuento que estamos viendo, en vez de hacerle preguntas como cuáles son um, los personajes principales, cuál es la ujú, idea central. En vez de hacerle ese tipo de preguntas, también le podemos decir, eh, dibuja cómo va la historia. Ellos ahí entonces ponen los personajes y van a darnos la misma información ujú, que los otros de manera escrita, ellos lo están haciendo ujú. con dibujos o lo están haciendo de manera oral.
Entonces eso solamente era como dar más ideas, ¿no? Porque a mí también me tocó averiguarlo sobre la marcha, así como la profesora Xiomara, que se dio cuenta de que este niño, cómo daba cómo mostraba lo que había aprendido a manera de otra manera, pues, con el mapa. Entonces, era eso, de que muchas veces nos toca aprender sobre la marcha o averiguarlo cuando no estamos capacitados, pero eso simplemente, no simplemente muestra de que hay falencias, sino que también muestra de que somos creativos. Ok, muy bien. Entonces, fíjate por qué es importante que nosotros tengamos estos conversatorios cuando finalicemos la clase, que nos tomemos estos minutos, porque realmente el aprendizaje que ustedes adquieran aquí va a ser significativo y ustedes al momento de desarrollar algo van a recordar este tipo de intervenciones. Cerramos entonces el día de hoy con Francisco Rodríguez. Buenos días, profesora, compañeros. Sí, aportando un poquito a los puntos que hemos tocado, ¿verdad? Que antes quise hablar, más no lo hice. El punto de cómo estamos integrando nosotros la inclusión en las aulas ha sido bastante rápido y como que muy precipitado. ¿Por qué? Como dice la compañera Jen, nosotros no estamos preparados académicamente para atender a los chicos según sus condiciones. Y hacemos salvedad de que hay dos puntos, áreas que tienen el acceso a todo, tienen un gabinete psicopedagógico, tienen atención especial y todo, pero hay otros centros donde no hay nada de eso. Entonces nosotros como docentes tampoco podemos diagnosticar ni nada, y en lo que podemos buscar ayuda en otros lados. Entonces queda allí de parte del docente, uno, ser el que impacta y apoya al estudiante, pero también tiene que ser el especialista que se une con el especialista verdadero oficial, el que tiene todo el conocimiento en estas áreas de las dificultades y todo lo del aprendizaje, para poder entonces intervenir con estos estudiantes y apoyarlos y sacarlos adelante, porque nuestra función, nuestro objetivo principal es que todos los niños aprendan, que todos los niños salgan bien, y también nosotros desarrollando esas creatividades y esas habilidades que vienen con nosotros y que de una u otra manera les sirven mucho al niño, porque no todo lo que el niño pueda reflejar en un boletín tiene que sea conocimiento abstracto, sino también práctico y que le ayuda a él tener habilidades y destrezas para la vida, porque muchas dificultades y mucha inclusión tiene que ver con la parte cognitiva, niños que no aprenden a leer, a escribir o algo, pero sí tienen una muy buena oratoria y por allí podemos agarrarlos por la parte artística. Así que nosotros tenemos que ser muy observadores en qué es lo que le llama la atención al niño y por dónde una dificultad puede ser una fortaleza. Muchas gracias. Muy bien, Francisco. Qué completa esta intervención de Francisco. Entonces vamos a cerrar el día de hoy recordando lo siguiente. Nosotros como docentes tenemos la capacidad de llegar a los alumnos de diferentes maneras. A medida que nosotros conocemos a nuestros alumnos, vamos a saber cuáles son las debilidades y cuáles son las destrezas que estos tienen. Y siempre es importante que el docente sea motivador e integrador para que los alumnos se sientan parte de estas clases y el aprendizaje realmente para ellos sea significativo. Cuando nosotros logramos ese equilibrio entre esa motivación y ese aprendizaje que nosotros brindamos, vamos a tener un alumno con capacidades de aprendizaje significativo. Recordemos también que ciertamente si nosotros tenemos alumnos con capacidades especiales, nosotros aparte de lo que podamos investigar, necesitamos la ayuda y asesoría de los especialistas para que ellos nos orienten en cuanto a que este aprendizaje sea significativo y a esa integración de esos alumnos. Quiero darles las gracias por la participación el día de hoy y de parte del Instituto Claustro Gómez me despido de ustedes y nos vemos nuevamente el próximo domingo, Dios mediante. Espero que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias, igual.